nacionales e internacionales. Amigos, vamos a conversar con Juan Pichigua, superintendente del mercado de valores de nuestro país. Señor Pichigua, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenas tardes, Valeria, y agradecemos la oportunidad que nos da, en particular porque nosotros en la Superintendencia de Mercado de Valores estamos tratando de refrescar, digamos, la necesidad de dinamizar un sector como es el mercado de valores, que viene, digamos, un poco golpeado por la pandemia y obviamente, pero que se presenta con muchas buenas perspectivas. Claro, y aparte es una gran oportunidad. Antes de empezar con los detalles de los desafíos, lo que se viene para la superintendencia, señor Pichigua, sí quisiera que usted nos explique en términos muy sencillos para que la audiencia lo pueda entender a nivel nacional. ¿Cuál es el objetivo de la Superintendencia de Mercados y Valores de nuestro país? Que puede ser de repente una entidad muy alejada, ¿no?, al peruano de a pie, pero ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el trabajo? ¿En qué se enfoca? Sí, muchas gracias. La Superintendencia del Mercado de Valores es un organismo técnico especializado en materia de valores, que está adscrito al sector economía y finanzas. La función básicamente de la superintendencia es dos, ¿no? Por un lado, proteger al inversionista, es decir, aquellos que tienen saldos que o pueden ahorrar o pueden asumir ciertos riesgos e invertir en valores, en papeles que se puedan transar. Y por otro lado, es decir, tenemos que proteger al inversionista en primer lugar y en segundo lugar, promover el desarrollo de este mercado. Ahora, lamentablemente, una característica del mercado de valores de Perú no es precisamente ser un mercado muy dinámico, muy grande y muy líquido. Al contrario, tiene sus dificultades que queremos abordar. ¿Cuáles son esas principales dificultades que ustedes han podido identificar? Sí, por ejemplo, el mercado, le decía, es muy pequeño, cuando lo podemos ver básicamente desde tres indicadores. Uno, las emisiones, o sea, cuántos valores que se pueden transar, por ejemplo, en la bolsa, existen. Digamos, para nosotros representa apenas medio punto del PBI, ¿no? En Chile 5 puntos del PBI. Estamos muy lejos. Estamos bastante lejos. La capitalización bursátil, mientras nosotros estamos alrededor del 70%, de nuevo, disculpen que coja Chile, pero está por encima del 180% del PBI. Y si vemos el tamaño de los fondos mutuos, por ejemplo, que participan como grandes compradores, en Perú está poco menos del 5% y en Chile está por encima del 20%. O sea, y si comparamos con Colombia está, digamos, entre Perú y Chile. Si comparamos con México, también, digamos, son mercados en los que deberíamos parecernos un poquito más, pero en verdad todavía tenemos mucho que hacer. Y básicamente la dificultad, digamos, se puede analizar desde tres puntos de vista, ¿no? Por el lado de la oferta, por el lado de la demanda y por el lado de los mecanismos que facilitan la transacción entre oferta y demanda, ¿no? Por ejemplo, por el lado de la oferta tú tienes a los emisores, a las empresas que quieren colocar valores y ser financiados en vez del sistema bancario, que ser financiados por el mercado de valores. Estas empresas, obviamente, para que esos papeles sean reconocidos, deben generar confianza. Y entonces ahí comienza el primer problema. Entonces, si uno mira cuáles son las características de los emisores de Perú, son básicamente financieros, empresas bancarias y financieras. Claro. ¿Y hay posibilidad de abrir un poco más el espectro? Sí. Entonces, el reto es eso. Entonces, tenemos el diagnóstico, entonces hay que ver cómo facilitamos el acceso a más empresas y qué cosas se necesita o qué necesita el inversionista para confiar sus recursos en esto. Entonces, por el lado de la oferta, básicamente tenemos a los emisores y los productos que estos puedan emitir, ¿no? Entonces, ahí tenemos muy pocos emisores y obviamente pocos productos. Y por el lado de la demanda tenemos a los inversionistas institucionales, a las grandes, por ejemplo, las AFP, las financieras, etc. Pero también tenemos a personas con altísimos recursos
o que tienen altísima capacidad. Pero también tenemos al resto de peruanos que tiene algún saldo o que puede ahorrar y en vez de ahorrar lo puede invertir. Claro. Simplemente es un poco su apetito al riesgo que quiere asumir. Exacto. Pero eso requiere de algún conocimiento un poquito más especializado. Entonces la superintendencia, en este caso, tiene ese rol de educar y proteger al inversionista, ¿no? Y para proteger, ¿qué cosa hace? Exige mucha transparencia. Es decir, mientras en el sistema bancario nosotros necesitamos que sea un banco solvente, que pueda hacer frente al ahorrista cuando quiere retirar, tenga los recursos, esa es la característica central. En el mercado de valores lo que se necesita es que las empresas estén dispuestas a revelar toda la información que convenza a aquel que tiene un saldo pueda o quiere invertir. Quiere invertir, ¿no? Entonces, es eso. Entonces, ¿Y las básicamente... empresas ahora son más transparentes que hace algunos años, Sí. digamos, para poder atraer? Bueno, es que tiene que existir, digamos, una convergencia en ese sentido, si no, pues sería un mercado que se estanque, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hay mecanismos que son, digamos, normativos, vinculantes, es decir, hay información que se tiene que revelar por ley, por norma expresa, y hay otra información que es revelada por propia decisión de las empresas. Son lo que se denomina parte del Código de Buen Gobierno Corporativo. Entonces, las mismas empresas deciden qué tipo de información van a revelar, ¿sí? Pero obligatoriamente tienen que revelar información financiera, estar auditadas, etc. Obviamente eso limita porque las grandes empresas son las que hacen con regularidad esto, empresas formales. Las más pequeñas tienen obviamente mayor dificultad. Entonces, esta información, por ejemplo, la información financiera, necesita facilitarse su revelación y su misma elaboración y difusión. Entonces, parte de los programas que se busca implementar, no solo por el lado de la superintendencia, sino por todos los sectores, ¿verdad? Porque donde hay empresa, hay un sector al que está adscrito y seguramente todos tenemos algo que hacer sobre cómo facilitar el trabajo de las pequeñas y medianas empresas. Y justo sobre ese tema, señor Pichigua, ¿cuál es la estrategia que se está implementando desde la SMB para poder también atender a las pymes, ¿no? Y que no estén alejadas tampoco, digamos, de un universo que probablemente ellos puedan entender que es muy difícil el acceso? Sí. Yo he sido viceministro de Economía. Sí. Entonces, desde Economía, nosotros veamos el problema, el sistema financiero como una sola unidad. O sea, tanto la banca como el mercado de valores, para nosotros es un solo sistema que financia a las empresas. Es decir, se financia a través de un crédito bancario o a través de la transacción de valores para financiar a estas empresas. Cuando uno ya está al otro lado, se da cuenta que la regulación es un poco asimétrica. Es decir, hay facilidades que se le ha brindado al sistema bancario. Por ejemplo, la crisis de la pandemia llevó a que se pueda implementar un programa de gran magnitud como fue Reactiva Perú, ¿no es cierto? El Banco Central lideró una intervención para evitar que se rompan cadenas de pago, etc. Pasado eso, esta primera etapa, siguió una segunda etapa donde tocó inyectar recursos para que las pequeñas empresas, por ejemplo, el 2023, en un proceso recesivo, pudiéramos que las empresas nuevamente, en particular las más pequeñas, no caigan en default. Entonces, se implementó el programa Reactiva Perú, Impulso Mi Perú. Son 15.000 millones de soles que se inyectaron, pero también a través del sistema bancario, para dar garantías a las empresas por los créditos que iban asumiendo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de dar garantías a créditos, le hubiéramos dado garantías a los valores que se emitan? O sea, esos mismos recursos pudieron haber dinamizado un mercado de valores en vez de facilitar, digamos, el trabajo a través del sistema bancario, que ya tenía recursos. Entonces, por ejemplo, hay algunas cosas que se pueden hacer. Es un poco nivelar la cancha, claro, ¿no es cierto? Entonces, en vez de... estamos encontrando esta situación. Pero también
por ejemplo, el sector público tiene la posibilidad, y en estos días ya se va a lanzar, o sea, muy próximo, en las próximas semanas, el ETF de un paquete de bonos soberanos, donde hasta el último peruano con muy pocos recursos puede acceder e invertir en estos ETFs. Es decir, simplemente son distintos valores garantizados por el soberano, el tesoro público. Digamos, son alternativas también para que las personas que no pueden, son consideradas empresas naturales como nosotros podamos también tener alguna participación en el mercado de valores y democratizar, ¿no? Que es la idea. Exactamente. En estos momentos los fondos mutuos cumplen esa función de captar recursos mediante oferta pública y de pequeños, digamos, ahorristas que se convierten en inversionistas, obviamente asumiendo un riesgo, pero con una posibilidad mayor de retorno. En el caso de los ETF, lo que vamos a tener es un activo financiero garantizado por el Tesoro, el soberano, y que obviamente tiene un rendimiento más o menos seguro. Entonces, ¿hace cuánto tiempo no se veía? Ya existen, lo que pasa es que tiene varios años ya, la emisión es pequeñísima, pero ahora se empieza una nueva ola de emisiones de ETF. El Ministerio de Economía y Finanzas está asesorado por el Banco Mundial, etcétera, para comenzar a relanzar este programa. Entonces, pequeños ahorristas se pueden convertir en pequeños inversionistas con un retorno seguro. O sea, no tienen esta duda de si el banco quiebra, ¿no? En este caso, la probabilidad que quiebre el Estado, el soberano, es mínimo. Ahora, sí quería consultarle, un año preelectoral, ¿tiene algún o cierto impacto en el mercado de valores, señor Pichigua? Usted que ha tenido también un periodo considerable en el Ministerio de Economía y Finanzas, sabe más o menos por dónde van las aguas cuando existe un terreno, digamos, todavía de incertidumbre, ¿no? Más de cerca de 50 partidos, una cantidad considerable de candidatos. ¿Esto tiene algún impacto en el mercado de valores? ¿Y de qué manera? ¿Cómo lo percibe el peruano de a pie? ¿Cómo se reconfigura de repente quizá el mercado de valores? Sí, no, es un riesgo. O sea, las complicaciones que puedan devenir del lado político sin duda es un riesgo. Entramos a un año electoral y obviamente es una dificultad para que el mercado se dinamice. Sin embargo, o sea, vamos a tener dos fuerzas. O sea, a ver, en términos de riesgo tenemos un riesgo externo, el contexto internacional, que tampoco lo tenemos tan fácil, en particular por la política arancelaria que pueda manejar Estados Unidos y las consecuencias que eso pueda tener, en particular sobre la tasa de interés y la inflación. Y en el frente interno tenemos principalmente dos riesgos, ¿no es cierto? Una eventual complicación climática, que ya hemos visto que estas lluvias, si se viene el Niño o no, entonces hay un riesgo que siempre está ahí latente, pero también lo que sí nos queda clarísimo, que es patente, es el riesgo electoral, que sí va a generar un... Pero por otro lado, digamos, estos son factores negativos, riesgos que vamos a tener que asumir, pero por otro lado tenemos un país que todavía sigue creciendo más rápido que sus vecinos, un país, donde, o sea, mirado para atrás, es un país que tiene una estructura macroeconómica bastante sólida, déficit fiscal, endeudamiento, baja inflación, etcétera, etcétera. O sea, son factores que hacen que nuestro país sea muy atractivo y con una perspectiva de crecimiento mayor, es un foco de atracción de capitales. Entonces, por ejemplo, ahí para dinamizar a nivel macro, lo que se está empujando es la posibilidad de que ya comience a funcionar un mercado integrado de las bolsas, que es, digamos, con la que venimos trabajando en coordinación con la Bolsa de Valores de Lima, bueno, y sus pares de Colombia y Chile, a través del nuevo holding que es NUAM, efectivamente. Sería un punto de quiebre interesante. Por supuesto. Entonces tenemos la posibilidad de dinamizar el mercado, porque ahora tienes un mercado más grande. Cuando se mira al resto del mundo, el mercado de valores es un mercado más grande, 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 es un
vas a tener que inversionistas no van a ver la Bolsa de Valores de Lima o Colombia o Chile, lo que van a ver es NUAM, que ya es una bolsa interesante. Y donde cuando coloquen recursos, y van a ver valores que están circulando, y van a ver cuál es el país que tiene mayor posibilidad de retorno de sus inversiones. Entonces, Perú tiene, por el crecimiento potencial, por la posibilidad de estar generando nuevos valores, el que mayor perspectiva tiene. Perfecto. Señor Pichigua, yo le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. Ha sido un honor poder conversar con usted y esperemos que no sea la última vez, a ver, para conocer cuáles son los avances de manera periódica, ¿no?, por parte de la SMB. Juan Pichigua Serna, superintendente del mercado de valores de nuestro país. Muchas gracias.